Turismo sobre manejo de quejas y reclamos. Hablar del tema de manejo de quejas y reclamos en el área de turismo es bien significativo. ¿Por qué? Porque esto está directamente relacionado con lo que es la atención al cliente. En las organizaciones turísticas, su objetivo principal debe ser la satisfacción del cliente. Y uno de los elementos para poder lograr esa satisfacción es a través del manejo adecuado de lo que es las quejas y reclamos. Vamos entonces a dar paso para poder entender qué es una queja y qué es un reclamo. Iniciemos con la definición de reclamo. El reclamo es el primer paso que ejecuta el cliente para manifestar su deseo de recibir una mejor calidad del producto turístico brindado por la empresa. Es decir, el reclamo es aquel paso que ejecuta el cliente para demostrar o para dar a entender a la organización que hay algo que le desagrada, que hay algo que no le gusta, pero lo realiza de una manera cortés, educada y utilizando los canales regulares correspondientes. El reclamo se presenta de forma verbal o escrita a través del servicio de atención al cliente en las empresas de turismo. Y también se hace, en el área de turismo, también se hace a través del libro de sugerencias y reclamos, que es de carácter obligatorio en las empresas de turismo de Venezuela. Actualmente, pues, los clientes también hacen uso de la tecnología para hacer su reclamo. WhatsApp, páginas web, correo electrónico para dar a conocer sus reclamos. Voy a explicarlo de una manera más sencilla. El reclamo es cuando tú mandas un correo a la organización manifestando tu incomodidad ante alguna prestación del servicio o ante la calidad del servicio brindado. Eso es lo que nosotros llamamos reclamo. Ahora, vamos con la queja. ¿Qué es la queja? La queja es el segundo paso que utiliza el cliente para manifestar su inconformidad, descontento o disgusto con la calidad de los bienes y servicios brindados por la empresa turística. La queja es entonces cuando el reclamo no es atendido, viene el segundo paso ejecutado por el cliente, que es la queja. Y la queja, en este caso, el cliente manifiesta su disgusto, inconformidad, y usualmente lo manifiesta de manera agresiva, de manera enojada, porque hay un disgusto previamente establecido por un reclamo no atendido adecuadamente. Las quejas son el resultado de un reclamo no procesado o atendido de manera inadecuada. Las quejas se expresan de manera abierta o encubierta. ¿Por qué no hablamos de abiertas o encubiertas? Abiertas porque se envían comunicaciones escritas o se expresa verbalmente, manifiesta su incomodidad. Pero existe otra que es la más difícil de detectar, o es la que se deja pasar, pero es muy peligrosa, que es la encubierta. Es cuando el cliente se queda callado, no manda correo, no dice nada, pero tiene una expresión corporal de agresividad. Es cuando el cliente te mira y te echa a los ojos, cuando no te habla, cuando no te da los buenos días, cuando en el área de hotelería, cuando no da propina, cuando desacata las normas, es porque hay un disgusto interno. Y aunque él no lo manifiesta, lo está encubriendo. Esa es una forma de hacer un reclamo. Y las quejas vienen acompañadas con expresiones de enojo u agresividad. Vuelvo y repito, las quejas entonces es el segundo paso que ejecuta el cliente y manifiesta de manera enojada o agresiva su insatisfacción por el servicio brindado en las empresas de turismo. Causas de las quejas. Existen infinidad de causas de las quejas. Una de las que yo a nivel personal considero que generan las quejas son las filosofías gerenciales desvinculadas con la calidad del servicio. Oímos en el mundo del turismo, en Venezuela, oímos mucho hablando de calidad del servicio, de atención al cliente, calidad del servicio, y se promocionan las organizaciones turísticas como de excelencia en calidad de servicio. Y usualmente se hace en la parte de promoción, en la parte de mercadeo, para mercadearse, para competir en el mercado. Entonces se promocionan como empresas de calidad, como empresas de primera. Sin embargo,
son muy pocas las organizaciones en nuestro país, en mi percepción, que realmente tienen una filosofía de gestión basada en la calidad. ¿Por qué? Porque las empresas de turismo deben entender que si su objetivo principal no es la rentabilidad, su objetivo principal no es la adquisición de dinero. Ciertamente esto es importante, toda empresa necesita ingresos para poder sostenerse, pero su objetivo principal no debe ser exclusivamente ese. Su objetivo principal debe ser la satisfacción del cliente. Cuando a nivel gerencial no se internaliza la importancia de la calidad del servicio a través de la atención del cliente, esto va a generar un proceso de quejas continuos dentro de la organización. Otra causa de las quejas son organizaciones sin manuales de procedimientos para atender los reclamos. Si las empresas no tienen diseñado una metodología de trabajo para atender las quejas y reclamos, esto traerá graves consecuencias e incrementará los casos de quejas. Personal no capacitado en el manejo de quejas y reclamos. Es importante que el personal que trabaje en el área de turismo esté capacitado con técnicas específicas para el manejo de quejas y reclamos. Personal sin vocación de servicio. A veces contratamos a personal en función a ciertos requerimientos, pero ese personal carece de esa sensibilidad para atender al cliente, de ese interés, de esas ganas de hacer el trabajo bien hecho en función de satisfacer las necesidades del cliente. Ese personal que no entiende la importancia o la repercusión que genera para la organización la satisfacción del cliente, ese personal incrementa los casos de quejas dentro de la organización. Personal limitado en la toma de decisiones para dar respuestas al cliente. En algunas organizaciones tenemos el personal que está preparado, está capacitado, tiene el interés de trabajar en función a satisfacer las necesidades del cliente, pero organizacionalmente hablando está limitado en la toma de decisiones. Y esto genera que no puede resolver muchas circunstancias y trae como consecuencia el incremento de las quejas. Consecuencias negativas de las quejas. Cliente insatisfecho con la experiencia turística. Cuando un cliente retorna a su destino y está insatisfecho con la experiencia turística, esto genera grandes problemáticas en la organización. ¿Por qué? Porque el cliente promocionará negativamente dentro de su entorno a esta organización. Existen estudios estadísticos que confirman la importancia de la satisfacción del cliente, porque un cliente no satisfecho no solamente no va a regresar, sino que comunicará su molestia ante la prestación del servicio a un rango significativo de personas dentro de su entorno familiar, laboral, social. Se hablan de entre 30 y 50 personas. ¿Por qué? Porque la rabia regresa. El recuerdo hace que la rabia regrese y pueden pasar 5, 6, 7, 8 años y cada vez que el cliente recuerda la experiencia en esa organización, va a promocionar una imagen negativa de esa organización. Mientras que cuando la experiencia es positiva, cuando el cliente está muy satisfecho, el radio de acción de comunicación es muy corto, porque el cliente, cuando le preguntan ¿cómo te fue en el viaje? Bien, chévere, y cuenta todo. Pero ya la quinta vez que le preguntan ¿cómo le fue en el viaje? Solamente dice bien. No busca vender a la empresa, mientras que en el caso negativo busca constantemente proyectar una imagen negativa de la organización. Esto es bien delicado, el que el cliente retorne a su destino no satisfecho. Otra consecuencia negativa de las quejas es que los empleados se van sometidos a situaciones incómodas y desagradables. El que trabaja en atención al cliente, sobre todo en el área de hotelería, en zonas turísticas de alta demanda y en periodos de
de alta concentración de turistas, saben que trabajar en atención al cliente es bastante estresante, porque tú eres la cara de la organización y vas a estar sometido a todas las quejas que te lleguen. Y las quejas vienen, como vuelvo y repito, como lo he dicho, las quejas vienen con manifestaciones de enojo, de agresividad, y tú vas a ser el receptor del enojo y de la agresividad de ese cliente. ¿Qué pasa? Que el empleado, si la organización no mejora el sistema de manejo de las quejas, va a tener a un empleado sometido a situaciones totalmente incómodas y desagradables, y eso afecta su disponibilidad de atención. Afecta la disposición del empleado para brindar un servicio, lo acabo de comentar. O sea, lamentablemente el que tú te sientas mal, te sientas humillado, tengas la autoestima baja, en función a recibir constantemente vejaciones, humillaciones, insultos, y si no lo sabes manejar, pues va a afectar tu calidad de atención al cliente. El empleado puede tomar a título personal al personal las actitudes agresivas de los clientes. Esto es otra realidad, que el empleado traslada una queja que es exclusivamente con respecto a la organización, con el manejo de la organización, y lo toma a título personal. Consecuencias positivas de las quejas. Permiten obtener información gratuita sobre los aspectos susceptibles a ser mejorados por la empresa. Las quejas, si bien hay que evitarlas dentro de la organización, las quejas le brindan a la organización la oportunidad de saber, de tener información de primera mano y gratis sobre cuáles son los aspectos que pueden ser mejorados. Brinda la oportunidad de mejorar la situación problemática y la percepción del cliente sobre la empresa. Por supuesto, una vez que tienes la información sobre cuáles son los elementos a ser mejorados, susceptibles a ser mejorados, pues tú puedes ejecutar acciones en aras de que este tipo de situaciones problemáticas no se vuelvan a presentar. Y por supuesto, puedes generar un cambio en la óptica del cliente sobre la organización. Brinda la oportunidad de ejecutar acciones que generen fidelización de la clientela. El cliente puede estar muy enojado, el cliente puede estar muy molesto, el cliente puede estar muy agresivo, pero si un personal está capacitado en el manejo de quejas y reclamos, ese personal logra calmarlo. Y si trabaja correctamente y soluciona eficientemente la causa de la queja, se tiene como resultado un cliente satisfecho, un cliente agradecido y un cliente ganado. Y es más probable fidelizar a ese cliente. Los estudios estadísticos dicen que es más fácil fidelizar a un cliente que ya está en la organización que obtener un cliente nuevo. Permite a los empleados ejercitar de manera efectiva sus habilidades para el manejo de quejas y reclamos. La única manera de poder ejecutar las técnicas de manejo de reclamos es a través de la vivencia, es a través de la praxis. El estar en la organización y manejar las quejas de un cliente te da la oportunidad de crecer y de aprender. Ahora bien, vamos a trabajar con conductas para el manejo de quejas. Existe un número de conductas seleccionadas para manejar las quejas. Yo coloqué o yo establecí las que considero que son más importantes. La primera es escuche. Es muy fácil decirlo, pero realmente es un trabajo mental significativo. Hay que preparar los sentidos auditivos, el sentido auditivo no solamente para oír, sino para escuchar al cliente. Escuche la queja sin interrupción. Y estoy diciendo esto porque hay gente que cuando las personas se están quejando, lo interrumpen constantemente, y esto lo que hace es alterar más al cliente. Hay que escuchar
detalladamente lo que el cliente quiere, procesar la información, tratarla de entender. Hay que tratar de estar atento a qué es lo que está generando la queja. Contacto visual. El contacto visual es extremadamente importante para el manejo de quejas y reclamos. Siempre hay que mirar a los ojos al cliente, en todo momento. Hay que evitar distracciones, por ejemplo, si cargo un lapicero en la mano, darle al lapicero, tamborilear los dedos, ese tipo de distracciones hay que evitarlas, porque siempre hay que mirar directamente a los ojos al cliente. Enfoque la atención exclusivamente al cliente. Tenemos que dedicar nuestro sentido auditivo, visual, para atender a nuestro cliente. Por muy enojado que esté, hay que prestar atención. Lenguaje no verbal. Hay que saber manejar el lenguaje no verbal dentro del manejo de quejas y reclamos. Uno es la postura corporal erguida y ligeramente inclinada hacia adelante. Se recomienda estar con los pies separados, los hombros al mismo nivel, el cuerpo un poco inclinado hacia el cliente, la mirada fija hacia el cliente y prestando atención. Esto es uno de los elementos de postura corporal que se plantea. Realizar con la cabeza pequeños y suaves movimientos de asentamientos. A medida que estamos parados, algunos psicólogos recomiendan las manos cruzadas a la espalda, aquí en esta posición. A mí me es incómodo porque yo soy de las que prefiero tener un lapicero y una hoja de papel en la mano para anotar lo que me está diciendo el cliente. Para mí es incómodo, pero cada quien tiene su estilo. Lo importante es que el cuerpo muestre una posición relajada, con las piernas ligeramente abiertas, con los hombros al mismo nivel de las piernas, un poco inclinados hacia adelante, mirando fijamente al cliente y haciendo movimientos ligeros a medida que va hablando, haciendo movimientos de asentamiento, de entendimiento de la información. Realizar pequeñas verbalizaciones que indiquen atención. A medida que el cliente va manifestando o expresando su queja, nosotros nos mantenemos relajados y hacemos expresiones con la cabeza y con hacemos oralizaciones tipo, ajá, entiendo, perfecto, usted tiene la razón. Trato personalizado, no tutea al cliente, al menos que éste se lo solicite. Dentro del área de turismo hotelería, nosotros no podemos decirle al cliente, mi amor, mi vida, mi corazón. Siempre se va a llamar señor o señora. Señor Pérez, señor Juan. Puede ser llamado por su nombre o su apellido, pero siempre antecediendo su condición social. La única forma en que tú puedas decirle Juan, José, es cuando cuando el cliente te pide que por favor lo tutees. Sea empático, póngase en el lugar del cliente. Es muy fácil decirlo, pero es poco, hay que trabajarlo, porque cuando el cliente está enojado y te dice, esta organización no sirve para nada, ustedes son unos flojos que no les gusta trabajar, ustedes que no hacen nada, tú te enojas y dices, no, yo no trabajo, no trabajarán nosotros, pero yo sí trabajo. Entonces tú no te colocas en la posición del cliente. Siempre hay que entender que tú como empleado, especialista en manejos de quejas y reclamos, debes colocarte en la posición del cliente. El enojo no es con usted, sea solidario con el cliente. Hay que internalizar que el cliente, por muy molesto que esté, no está molesto contigo, está molesto con la organización, pero tú eres la cara de la organización en ese momento. Por lo tanto, él se va a quejar es contigo y tú no puedes permitir que su enojo te afecte. Disculpa,
disculpas. Sin importar la circunstancia, ofrezca disculpas en nombre de la organización. Constantemente hay que decir, por favor, discúlpenos, por favor, disculpe. Constantemente hay que pedir al cliente disculpas ante la situación que él está vivenciando. No siempre el cliente tiene la razón. En el área de mercadeo te dicen el cliente siempre tiene la razón, pero es que ciertamente no siempre el cliente tiene la razón, pero hay que dársela. Y hay que darle a entender que él tiene la razón. Y a través de las disculpas, tú le estás dando a él la razón. Cuando tú le pides a él disculpa por lo que él está vivenciando, allí le estás dando la razón. Comprenda. Asegúrese que comprende lo sucedido de las ópticas del cliente. Esto es importante. Tú tienes que entender, asegurarte que entendiste la situación que está vivenciando el cliente. Realice preguntas que le permiten clarificar los hechos. Es importante, para asegurarte, debes hacer preguntas que te permitan tener certeza de qué es lo que él quiere, por qué está tan molesto, qué fue lo que sucedió. De ser necesario, vuelve a preguntar. Es importante, no importa que preguntes 2 veces, siempre y cuando te cerciores que entendiste y procesaste bien la información que te está proporcionando el cliente. Seguridad. Refleja un lenguaje verbal que indique seguridad. Un lenguaje no verbal que indique seguridad. Volvemos a hablar que el lenguaje no verbal nosotros lo manifestamos a través de la postura, de las gesticulaciones, de las pequeñas oraciones, de nuestras expresiones corporales. Entonces siempre este lenguaje no verbal tiene que mostrar seguridad. ¿Cómo? Relajado, parado adecuadamente, inclinado un poco hacia adelante, teniendo contacto visual con el cliente. Esto te permite a ti demostrarle al cliente que tú estás seguro del procedimiento que estás haciendo. No se incomode ante la agresividad del cliente, no es personal. Esto es como reiterativo, pero es importante porque no es fácil ser humillado en público. ¿Quién dice que ser humillado en público es fácil? ¿Quién dice que ser insultado en público es fácil? Recibir el que te digan incompetente, incapaz, irresponsable a un tono alterado, afecta. ¿Qué tienes que hacer? No permitir que te afecte. Entender y procesar que esto es una manifestación del cliente hacia la organización, no es personal hacia ti. No se enganche. No permitas que el cliente lo perturbe. No permitan que el cliente, a través de su enojo, los perturbe a ustedes. No responda a ataques verbales. No importa la cantidad de insultos que reciban. No respondan a sus ataques. Déjenlo que él se desahogue. Entonces, estamos diciendo que es importante no discutir con el cliente. Aunque suena fácil decirlo, he presenciado, tanto en el área de turismo como en otras organizaciones, empleados que desafían al cliente. No puedo decir que es que el cliente no tenga la razón, sí, tal vez, o que el empleado, no tenga la razón. Sí, tal vez el empleado está tratando de hacerle entender al cliente, pero no debes engancharte, no debes discutir, debes aprender a manejar las situaciones oyendo y procesando lo que dice el cliente. Bueno, jóvenes, aquí en este momento cerramos el día de hoy con este capítulo. Los espero entonces para el siguiente capítulo donde continuaremos trabajando sobre las conductas para el manejo de las quejas.